El análisis político en Ahora es Cuando, con Rodrigo Bravo, una presentación de Radio Infinita. 22 minutos falta para las 9 de la mañana. Rodrigo Bravo, ¿cómo te va? Muy bien, ustedes, muy buen día. Muy buen día. Así estamos. Hasta aquí lo dejamos. Ya. Gracias, Rodrigo. Que les vaya muy bien. Será noticia. Será noticia, vamos al tiro. No, es que está tan nutrido todo y enredado, algunos temas tan enredados, Sí, pero quizás voto obligatorio, voto voluntario, extranjero, es un tema muy engorroso. Tú acabas de escuchar al ministro Elizalde decir que esto queda para la semana subsiguiente porque viene distrital. Exacto, viene semana distrital, hoy Estamos día hablando de 22 mandar de a la julio, Cámara de claro. Diputados, donde tiene que ser aprobado por 2/3 el aditivo o el veto aditivo que mande el gobierno. Claro, yo tengo la idea que puede ser aditivo o sustitutivo. Sí, Elizalde dejó sobre la mesa más la posibilidad del veto aditivo, que tiene sí un punto, que eso es un artículo único, quizás es un paquete acordado finalmente. Puede ser la salida. Y que va a estar referido al tema del voto de los extranjeros. Claro, porque ahí está el gran conflicto. Finalmente, ¿quién vota y quién está obligado a votar? Ustedes lo conversaron largo con el senador Insulza y mientras más lo explicamos, más nos enredamos. Entonces, yo les propongo que nos vayamos a algo que hoy día va a marcar la pauta, porque dale. hay cuenta pública de la Cámara y del Senado, pero ese no termina siendo el foco. Un poquito opacado, porque después de eso, 13:30, la presidenta Bachelet convocó a todos los líderes del actual oficialismo a una reunión básicamente para rayar la cancha. Paren la chacota, chiquillo, les va a decir. Sí, y eso es bien decidor. Uno puede sacar conclusiones apresuradas de esto, y que creo que el más concreto y es el de hoy. Hoy día, que es bien potente pensarlo, el oficialismo no tiene más liderazgos. O no tiene un liderazgo de esta envergadura. Siempre un presidente de la República queda con esa carga o con esa fuerza, si viéndolo en negativo o en positivo. Pero ocurre finalmente que lo que está pasando hoy día en el oficialismo es que hay una tensión en todos los aspectos, una principalmente con el Partido Comunista, porque no solo hay un conflicto por los dichos y las opiniones que han gestionado su presidente y otras figuras, sino que también hay diferencias en términos de manejo legislativo y enfrentamientos constantes. Son una minoría en relación al resto de las fuerzas unidas del oficialismo, pero una fuerza bastante ruidosa. Lo que está más complicando hoy día en este minuto al oficialismo es la definición electoral en términos de gobernadores. Ayer en la noche el candidato Claudio Rego, ya candidato, llegó al CERVEL y se inscribió como independiente. Llegó con su paquete de firmas y lo consiguió, pero llegó con Iracy Hasler. Entre otros personajes que lo acompañaron. Y Iracy Hasler hace un tiempo ya lo había ungido como la carta unitaria, pero el PC, la directiva de Lautaro Carmona, y en las negociaciones que han habido a puertas cerradas, seguramente va a decir el Partido Comunista, no es exactamente lo que hemos conversado, pero lo que uno reportea, el tope es ese, que el Partido Comunista ha dicho no hay por qué no llevar candidatos, por dos cosas. Uno, porque hay una primera vuelta. Dos, porque tenemos el interés genuino de tener una gobernación, porque hay comunas y sobre todo la metropolitana donde el PC es fuerte. El PC tiene senador, el PC tiene un montón de diputados acá, tiene, bueno, la misma comuna de Santiago. Y por otro elemento que está cada vez creciendo, que es la investigación que la Fiscalía lleva en casos convenios, casos fundaciones o distintos casos de corrupción o eventualmente delitos económicos en 15 de las 16 gobernaciones, donde el PC no tiene gobernadores. Entonces, válidamente hoy día el Partido Comunista debe decir, porque yo quedo fuera, si yo no tengo a nadie involucrado, y por qué la DC u otros partidos sí tienen y sí se les está respetando el cupo partidario. Y desafiar a una elección que, ojo, que no es solo el PC, son los radicales, el Partido Liberal, que quieren poner cartas en alguna zona, va a generar un caos, un conflicto. Y a eso se supone que la presidenta Michelle Bachelet los convocó, a que paren la chacota, que haya señales de unidad, que difícil será enfrentar, si es que esto se da, la tensión de esta semana con el Partido Comunista sobre el montaje en Villa Francia, que cada vez se le entregan más antecedentes públicos para que alguien diga... perdón, nos equivocamos. Como han sugerido algunos parlamentarios comunistas. Exacto. Porque hay que decir que ¿Sí? no todos están sosteniendo el mismo discurso que Carmona. No todo. Y ayer pasó una escena que por primera vez en público y en imagen, en foto, en video, refleja la tensión que hay al interior del PC. Una pauta convocada por Lorena Pizarro, Luis Coello y Alejandra Plasencia, 3 diputados de la bancada del Partido Comunista en la Cámara de Diputados.
convocan una pauta por Punta Peuco. Ese era el fondo de la convocatoria y lo que estaban haciendo ellos en el Pensador, que es el salón de ingreso a la sala de la Cámara de Diputados en Valparaíso. Y después de esto, por supuesto que la pregunta venía por el montaje y el tono que se había llevado en los últimos días, en particular de Lorena Pizarro, que en general es muy crítica y es una política con mucha trayectoria y muy arraigada en el Partido Comunista. Comienza a responder ella y defiende los oficios que se le habían mandado al Ministerio del Interior, vuelve a calificar esto de montaje y Luis Cuello y Alejandra Plasencia empiezan a desaparecer, así como ese meme de Homero Simpson, que se mete en el arbusto. Comienza a desaparecer y finalmente queda ella sola. Y ella le dice, ¿se van, compañeros? O sea, ¿me van a dejar sola? Yo creo que hace rato, Sí. o nunca quizás, habíamos visto una foto es así. muy Esa decidora. imagen es notable, es que es notable. Porque de verdad que esto da cuenta de la división interna que hay en el Partido Comunista. O sea, nos lo comentamos más temprano con Connie y creo que es un hecho que no podemos dejar pasar. La pugna interna que hay al interior del Partido Comunista, porque Lautaro Carmona quiere ser de vuelta presidente de la colectividad y entre los que no están en la línea Carmona figuran, decíamos más temprano, personajes como Marco Barraza, ¿no? Que fue el articulador del Partido Comunista en la Convención Constitucional, que también es carta para presidir el partido, es integrante de la generación sub-50, por decirlo de alguna manera, y que viene empujando hace algún tiempo una renovación partidaria, pero que hoy día está, digamos, en una especie de minoría en términos comunicacionales, si se quiere, pero respaldado por algunas figuras como Janet Jara, que es una reconocida aliada interna que tiene Barraza dentro del partido, y es un PC que tiene una cierta generación de recambio. Está Camila Vallejo, ojo, Iracy Hasler también. Está tomando fuerza, sí. Que también toma fuerza. Ella podría robustecer esa generación de recambio. Claro, y desde los dos puestos en que puede caer así. Como alcaldesa, con una figuración importante, pero la alcaldía siempre tiene una complejidad quizás mayor en términos de despliegue, porque sí o sí es un cargo 24 horas. Pero eventualmente perdiendo la elección, potencialmente con Mario Desbordes, también quedan muy bien paradas, que el PSA ya tenía un alcalde en Santiago y seguramente con una muy buena votación, independiente del resultado de la próxima elección, se transforma en una figura y ella ha tomado esa suerte al menos de visibilidad. No tengo claro si liderazgo al interior de las fuerzas comunistas, pero sí una visibilidad bien potente. Está Carol Cariola, Juanma, que ha tenido varios momentos públicos de choque con el tono de directivas, pese a que se ha tratado de cuidar harto. Y también muy dura con el gobierno, por ejemplo, en el tema del alza de las cuentas de la luz. Uno podría decir desde el Partido Comunista hay una tensión, sí, pero hay también esto que la misma Janet Jara que mencionabas recién, Juanma, dijo en La Moneda, ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo, que una cosa, generar un tipo de conflicto, distanciarse de posturas del gobierno, que es parte de lo que pasa cotidianamente en una coalición tan amplia, eso se lo agrego yo, pero que la ideología nunca se pierde. Ahora, la ideología no tiene que ver con definir como montaje lo de Villa Francia. La ideología tiene que ver más bien con el resguardo de los derechos humanos, a los derechos de los trabajadores, que me parece, por supuesto, que nadie podría cuestionárselo al Partido Comunista, y eso tiene una adhesión más allá del PC, también en otros sectores de la población. Pero lo que está pasando hoy día, con el tono que ha elevado el socialismo democrático, con el tono de la ministra del Interior, jefa de gabinete del gobierno, Carolina Toá, es muy distinto a las otras crisis que veníamos viendo. Estoy completamente de acuerdo. A mí Sí, me parece- y yo creo que a lo mejor leyendo un poco entre líneas, al senador Insulza en esta cuestión que pareciera que le quita relevancia, que le resta gravedad, etcétera, etcétera. Yo creo que detrás de él, de hecho, tuiteó hace pocos minutitos una cuña de la entrevista que acaba de tener con nosotros. Y la cuña que él destaca es que el Partido Comunista tiene el perfecto derecho a manifestar su molestia en algunas cosas y decisiones que tome el gobierno. Yo creo que lo que está haciendo Insulza es tratar de ponerle paño frío a una tensión que ha escalado mucho más allá de lo que ha escalado cualquier otra, y no han sido pocas en el último tiempo. Juan Manuel hace poco enumerado Ucrania, Venezuela, Jadwe, etcétera, etcétera, con discrepancias bien de fondo, cuestionamiento de la institucionalidad, Que también hay y una cuestionamiento... larga lista, etcétera. Pero aquí hay un tema Claro. más profundo. Y que también hay un cuestionamiento del Partido Comunista a determinaciones del gobierno, no a posiciones, si se quiere, institucionales sobre temas como Venezuela o Ucrania, que pueden parecer más lejanos, o un operativo puntual o la formalización con prisión preventiva de Daniel Jadwe.
Hay un cuestionamiento a que el subsidio de la tarifa eléctrica sea solo al 40% de la población más vulnerable que está inscrita en el registro social de hogares. Hay un cuestionamiento abierto al proceso de licitación del litio, hay un cuestionamiento al acuerdo con Soquimich, hay un acuerdo por la ratificación del TPP-11, hay un cuestionamiento a la ley de ISAPRE, hay un cuestionamiento a que la reforma del sistema de pensiones no elimine el modelo de las aseguradoras como lo conocemos de las AFP o la ley que las crea, que básicamente estaba contemplado en el proyecto original y que mutó completamente. Entonces, ya no solo hay un cuestionamiento respecto a ciertas posiciones, si se quiere, más institucionales, sino que también hay un cuestionamiento a la manera en que el gobierno está sacando adelante montones de debate al mismo tiempo. Hay un cuestionamiento a la extensión de los militares en el estado de excepción, a los militares en el norte. Hay un cuestionamiento al Partido Comunista también respecto del respaldo al general director de Carabineros. Quiero recordar que habiendo sido acribillados y quemados 3 carabineros en Cañete, el mismo día en que el gobierno planteó la necesidad de no hacer un cambio en el alto mando, porque iba a ser formalizado los siguientes días el general director, el mismo día el cuestionamiento del Partido Comunista era hacia el respaldo del general director en lugar del asesinato a 3 carabineros. Ahora, entonces, es que lo que quiero decir es que ya no es solo estas cuestiones que parecen un poco como lejanas o debate sobre el respeto al Estado de Derecho. pero yo creo que hay una cosa que hace una diferencia ahora respecto a todos esos otros cuestionamientos, que pueden ser bancables, porque algunos son ideológicos, son programáticos, como decía Insulza, sabíamos cuando íbamos a gobernar con el Partido Comunista que puede ser chúcaro en algunas cosas, pero aquí yo creo que hay una cuestión que es muy de fondo y que la ministra del Interior la ha sugerido, que es la cierta constatación de que hay un sector del Partido Comunista que avala la violencia como forma y en democracia. Eso es lo que queda instalado y eso es a lo que el Partido Comunista no ha respondido hasta este minuto. Y a lo que el socialismo democrático Y eso como partido... desarma cualquier estrategia en seguridad, en las leyes que se están discutiendo, en la corrección que el discurso del gobierno, particularmente del presidente Boric, se ha hecho a sí mismo respecto de estos temas también. Mea culpas y otras cuestiones más. Y con evidencia legislativa de la agenda en materia de seguridad, que en varios puntos ha sido rechazada por sectores relevantes del PC. Bueno, fue rechazada en su momento por el propio presidente Boric y varios de los ministros que hay hoy día, pero las cosas han ido cambiando y en eso estamos de acuerdo. Los estados de excepción ya de verdad vamos como en el 38 si no me equivoco, no sé, no me acuerdo cuántos, pero el PC lo votaba en un inicio todo en contra. Entonces, hay evidencia del tema de seguridad y la complejidad, porque además nadie podría no creer que es el tema ancla de este gobierno, que ha avanzado en temas que seguramente otro no habría avanzado, pero que se le ha complicado también porque la seguridad es el tema prioritario para los chilenos, y eso uno lo percibe en la calle, con sus amigos, con su familia, desde la tele, desde la radio, desde donde uno esté. Me quedo también con la entrevista que le hicieron recién al senador Insulza. Yo se los comentaba en comerciales que él hace poquito tiempo defendió al embajador en España, Javier Velasco, cuando había un torbellino en su contra, pidiendo pensar que hay figuras como él y como otros en el socialismo democrático que no quieren que la casa se empiece a derrumbar. Y que hay que contenerla y que hay que ponerle palitos por el lado, y quizás ese es el rol que va a jugar la presidenta Bachelet. A lo mejor todos nos imaginábamos, reporteábamos que muchos la ven, ni siquiera quieren, la ven ya como una carta presidencial, pero quizás su rol va a ser más de esto: ordenémonos, y si no nos ordenamos, ok. Piensa que el propio senador Insulza ha dicho, ¿verdad? Y lo volvió a decir ahora, que la posición de los comunistas normalmente ha sido tener un pie en el gobierno y otro en combate. Si no está en el gobierno, tiene los dos pies en combate. No, y claro. ese es un riesgo que este gobierno no puede correr. Como dijo aquí nuestro compañero conductor Juan Manuel Astorga hace ya cuánto tiempo, un pie en la moneda y otro en la alameda. Sí, al principio de este gobierno, el Partido Comunista tiene un pie en la alameda, o sea, un pie en la moneda y un pie en la alameda. Sí, o sea, lo que yo comparto con José Miguel Insulza es algo, no sé por qué nos sorprendemos de la postura del Partido Comunista. El Partido Comunista no condenó nada del estallido social, ni el que va y la pasa, ni las quemas a los bancos, automotoras, iglesias, subcomisaría o locales comerciales. No las condenó, nunca las condenó. Si las declaraciones o son categóricas o no existen, y no existieron. Pero distinto es acusar a tu propio gobierno de formar parte de un montaje. Claro. Eso ya es cruzar los límites. O sea, que el Partido Comunista le haga el quite porque habían armas en un comedor comunitario o en una radio comunitaria, porque ustedes saben que en la radio tenemos... En la oficina de la CONI hay 4 fusiles M16, pues si ustedes saben que, claro, están los micrófonos, los audífonos y los fusiles. Son ordenadito, de hecho. Claro, artículos de primera necesidad para una radiodifusora. O sea,
Yo puedo entender que ellos no quieran referirse a por qué aparecieron armamentos en esos lugares, pero de ahí acusar al gobierno de un montaje. Porque el Partido Comunista desperdicia una estupenda posibilidad de haber guardado silencio en este tema, para no complicarse. Y lo que hacen es que arrancan para adelante, y arrancan para adelante culpando en el fondo al operativo de la existencia del armamento. Oye, mientras lo decía me acordé del que baila pasa y no estaba tan seguro, pero lo busqué y se apareció al tiro. Carol Cariola bailó y lo defendió. Sí, El no, video pero está. sí. En una entrevista que nosotros con Cone le hicimos, de hecho, que fue utilizado en una franja, ya no me acuerdo cuál, que de hecho Mega Media se quejó formalmente por la utilización de material que es de propiedad de la empresa. Nosotros le preguntábamos a Carol Cariola y no lográbamos que ella nos dijera que condenaba. Ella lo consideraba un acto como social del momento, Sí. cuando no entiende la angustia que vivía un montón de gente. Y a los que apedreaban si no lo hacían. O sea, a los yo que viví le esa pegaban si no lo experiencia. hacían. Yo la viví el auto y tuve que repararlo por mi cuenta, porque la aseguradora... Claro, acto Claro. terrorista lo haber considerado. Claro, era que era considerado como un acto de O vandalismo violentista, terrorista, claro. No, sí. No, es muy enredado. Y me imagino que hay hartos que van con la esperanza de que la presidenta Bachelet, Bachelet haga algo. La frase que hemos escuchado tantas veces. A lo mejor se hace realidad. Y si no se hace realidad acá unos meses, a lo mejor ella es la candidata presidencial. Pregunta que seguirá dando botes. Sí, le pregunté a Paulina Banovich sobre eso, y dice que la decisión siempre la tendrá la presidenta, que el Partido Socialista no habla en nombre de la expresidenta, que ella siempre ha tratado de impulsar que sean nuevas generaciones, pero que esta determinación la toma la presidenta y que ella no va a hablar en nombre de la presidenta. Y le pregunté anoche en la entrevista Prime de Mega Noticias Ahora a la presidenta del PS si el partido estaría dispuesto eventualmente en algún momento a evaluar, pedirle a Michelle Bachelet que sea candidata. Me dijo que hasta el momento la colectividad no ha llegado a ese punto de discusión. Lo que significa, porque uno tiene que leer entre líneas, no lo tenemos considerado. Cuando no te dicen eso, es porque eventualmente es una posibilidad. Pero tratemos de hacer una lista de presidenciables del PS. Cri. No, pues Hoy día no hay. Del socialismo democrático, Carolina Toá. Carolina Toá. Porque Camila Vallejo dijo que se queda con el presidente Boric hasta el final. Hasta el final, lo dijo ayer en Radio Romántica. Si disfrutaste este podcast, puedes escuchar el análisis político de Rodrigo Bravo en vivo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Radio Infinita 100.1 e infinita.cl.